Bueno, muchachos, entonces, eh, bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a empezar a ver química. Nosotros la vez pasada estuvimos hablando de muchos temas que de alguna otra manera tuvieron esa conexión para poder avanzar a los estudios que hicieron nuestros grandes pensadores que no sé quién podría como decir sobre los que hicieron como la investigación de la forma del átomo. Cuando hablamos del átomo y de qué está conformado el átomo como partícula que está en la materia como tal. Entonces sí quisiera como escuchar si se acuerdan o en algún momento hicieron algunos apuntes de alguno de estos pensadores, alguno de estos que aportaron a las ciencias, en este caso a la química. Entonces quisiera escuchar quién se acuerda de alguno de ellos. Catalina se acuerda, Jean, Estefanía. ¿Se acuerdan o no? Ahí sí me están escuchando bien. Sí, profe, acá te escucho bien yo. Sí, Estefanía se acuerda de alguno de ellos. ¿Qué me dice? Profe, la verdad no. Ah, bueno, entonces se acuerda de Rutherford, Thomson, Ward, los que hicieron aportes a cómo era el átomo, cómo se comportaba el átomo, que alrededor de las órbitas del átomo, cómo contenía una carga tanto positiva y negativa o no, ninguna de las dos, que es el elemento como tal neutro, donde no hay carga ni positiva ni negativa, donde el átomo está conformado por estas pequeñas partículas, a pesar de que hoy en día con la física, con esta física cuántica y con todos los elementos que han estado eh, en esta parte de la investigación y de lo que han, ¿cómo le dijera? Extraído de todas esas formas de ver de ahora, cómo hemos avanzado en cuestión del átomo para encontrar otras formas de, de poder visualizar y ver la vida y ver el comportamiento de la naturaleza y más que todo de la química como tal en la materia, ¿cierto? Entonces, la clase de hoy va a empezar como, por eso les había hecho la pregunta de esto, porque vamos a ver cómo se nombran compuestos químicos según una organización que se llama la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Se llama la UPAC, ¿sí? Entonces, esa es una organización que de cierta manera ayuda a sistematizar cómo se pueden nombrar los elementos químicos en la tabla periódica, ¿cierto? Y cómo entre ellos haciendo la composición, la unión entre ellos se puede tener algunas, pues, unas reacciones, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de la tabla periódica que en cierto momento hablamos también, hasta allá fue donde avanzamos, cómo se nombraban los compuestos, ¿cierto? Eh, cuáles eran las filas y cuál en ciertas maneras se comportaba, ¿cierto? Algunos elementos que vimos en la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, yo quisiera
que, o sea, haciendo recorderis de esto, de cierta manera llegamos hasta algunos elementos químicos, ¿cierto? De cómo poder eh, mirar todos estos elementos y de cuánto está conformado según las especificidades de, como le dijera, de algunos elementos que vimos de la tabla periódica como el sodio, como el potasio, como el carbono, como el oxígeno, y de ciertas formas vimos que esos elementos estaban organizados en, eh, en, en la clasificación de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, eh, miremos que acá, por ejemplo, los compuestos inorgánicos, cómo se pueden nombrar como elementos químicos y tienen su propia fórmula para poder nombrar esa composición ya de dos compuestos como tal, o puede ser de tres compuestos. Entonces el alcance de nosotros acá es poderlo ver de dos compuestos, o sea, cómo podemos reaccionar entre dos compuestos. Entonces, acá los óxidos, la fórmula de los óxidos es el metal más el oxígeno. O sea, aquí el oxígeno es primordial para un compuesto inorgánico para empezar a nombrar algunos elementos, ¿cierto? Algunas composiciones. Entonces, aquí tenemos los no metales más, más el oxígeno como fórmula primordial que hay que tener en cuenta en los compuestos inorgánicos. Entonces, entonces siempre estos óxidos se van a nombrar óxidos más elementos. Entonces, por ejemplo, acá tengo el óxido de sodio. Entonces, miremos que acá estamos nombrando el oxígeno termina, es el elemento que termina y con él es el que se empieza a nombrar el elemento. Entonces miremos que acá tenemos óxido de sodio. Entonces, el sodio es el Na que se puede encontrar en la tabla periódica. Por acá tenemos otro elemento. Tenemos el dióxido de carbono. Entonces, miremos que este 2 quiere decir que hay dos átomos de oxígeno. Entonces, podríamos nombrarlo como dióxido de carbono. Entonces, mire de dónde sale, donde empieza como a escribirse como tal el elemento, la composición, ¿cierto? Entonces, di significa de que hay dos que hay dos de oxígeno. Entonces sería dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos los hidruros. Los hidruros, la fórmula como tal de los hidruros es H, que es hidrógeno, ¿cierto? Y más el metal o el no metal. Entonces acá tenemos el metal más H, hidruro de metal. Entonces, ¿cómo lo podríamos nombrar? Hidruro, pues que es hidrógeno, y de sodio. Acá sería Na, que ya aquí como que lo acabamos de mirar, es el sodio. Entonces H hidruro de sodio. Entonces acá vamos a poner, este sería un metal. Entonces un metal más el hidrógeno. Entonces el metal como tal sería el sodio. Acá estamos relacionando el sodio con siempre con pues con unos elementos metales y no metales. Entonces acá tenemos no metales como el fósforo. Entonces acá tenemos tri, triuduro, triudruro de fósforo. Entonces acá empezamos con un prefijo. Ahorita vamos a mirar algunos prefijos que nos va a servir como lo nombra eh, la IUPAC, la organización de cómo expresar de ciertas formas como un lenguaje para los elementos químicos.
Entonces aquí tenemos el triduro de fósforo como reacción del no metal más el H. Bueno, entonces por acá tenemos los hidróxidos que son el metal más el oxígeno y, y un hidrógeno. Pero acá tenemos un menos, que esto significa de que pierde carga. Cuando se muestra esto que pierde, se acuerda que en cierto momento nos dimos de cuenta que cuando tiene eso, se pierde, se gana protones. Entonces acá podemos decir que se nombra como hidróxido más el metal. Esa es la fórmula como tal. Entonces un ejemplo de acá tenemos el hidróxido de potasio. Entonces hidróxido de potasio. Entonces mire que acá tenemos OH, hidróxido de potasio. Y K, que es potasio. Listo. Acá vamos a ver unos ácidos. Ácidos de... Estos ácidos, muchachos, perdón, por acá yo miro en los ácidos. Podemos mirar que cuando aquí tenemos binarios, de cierta manera hemos trabajado los elementos de forma binaria. Entonces, entre dos. Entonces, acá tenemos el hidrógeno más el no metal. Entonces, acá como tal, el H vendría a ser el elemento más el no metal, que es el hidrógeno. Entonces, ácido más no metal más hídrico más el hídrico. Entonces acá nos muestra que la composición entre, por ejemplo, el clorhídrico ácido, entonces este ácido que es Cl, empieza la palabra desde allí, ácido de clorhídrico eh, como elemento que en cierta manera acá se da una descomposición de los elementos que nosotros hemos hecho en la reacción de ellos eh, en el comportamiento de las valencias, o sea, de, de cierto modo cuando se comparte entre ellos electrones y protones, cuando se gana y cuando se pierde, ¿sí? Eso es constante cuando se están componiendo ciertos elementos. Bueno, entonces por acá tenemos los osácidos. Entonces tenemos el hidrógeno más el metal más el oxígeno. Entonces ácido más raíz de su más raíz más sufijo. Entonces acá tenemos ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico sabemos que acá el azufre, esto es de azufre, y tenemos el oxígeno. Entonces tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces acá se nombra ácido sulfúrico. Por acá tenemos H2, hidrógeno, azufre, oxígeno. Entonces tenemos el ácido sulfuroso. Bueno, por acá continúo como por esto. Espera, yo. Ay, espera, que esto se me puso pequeñita las letras, perdón. Yo organizo acá. Entonces, acá, espera, yo pongo acá a cargar esto que se me descontroló esto aquí. Entonces acá, por acá ya pasamos. Ah, no, por acá pasamos, por acá pasamos, por acá pasamos. Sí, acá acabamos de pasar. Entonces por acá tenemos las sales.
Ahí se alcanzan a mirar, ¿cierto? Se alcanzan a mirar esta letrica. Está muy pequeño, profe. Pero es que de cierta manera hay unos, mire, yo por ejemplo tengo que darle mucho espacio para engrandecerlo. Hay unas que no me permite tanto el espacio. Entonces, en las que yo pueda lo amplío para que se nos pueda ver, ¿cierto? Entonces por acá tenemos las sales. Tenemos el metal más no metal con o sin oxígeno. Entonces, binarias, nombre del no metal terminado en uro, más el D más el metal. Entonces acá tenemos eh, el cloruro de sodio. Entonces, igual otra vez como siempre, se nombra cloruro de sodio, por donde termina, empieza la palabra, ¿cierto? Como tal, como la regla que expone la organización. Por acá tenemos, ese es un ejemplo, por acá tenemos oxixales, tenemos la raíz más el sufijo. Entonces, tenemos el ato, el hito más el de metal. Entonces, por acá, el ayupa tiene algunos prefijos como tal. Aquí cuando tenemos los oxisales, miremos que este compuesto, la palabra sulfato, que viene de azufre, miramos que el sulfato acá termina en nato. Entonces, esa es una regla como tal de esta composición entre este metal y, y este compuesto, que sería el oxígeno más el azufre. Entonces acá tenemos este elemento, el sulfato de sodio. En ciertas maneras, estos compuestos que vemos acá, nosotros lo visualizamos en muchas, como por ejemplo, lo podemos ver en los compuestos que uno compra para la propia sal de la casa. Por ejemplo, cuando uno compra ciertas cosas como eh, cuando uno compra un mecato como tal que es ácido, ¿cierto? Que contiene algunas de estas composiciones del sodio, que son cosas que de por sí siempre se le colocan a los alimentos para tener más permanencia, ¿sí? Y de algunas otras cosas que nosotros a nuestro alrededor está. Entonces, la química como tal está sumergida en todo lo que nosotros también podemos detectar, desde el jabón que utilizamos hasta el pH de nuestra piel. Todo esto es pura química, ¿cierto? Entonces por acá tenemos los compuestos orgánicos. Ya lo que vimos eran compuestos inorgánicos, eran solamente donde teníamos los metales, los no metales y la composición y la reacción con otros elementos, ¿cierto? Entonces por acá tenemos los compuestos, los que son orgánicos. Entonces por acá tenemos los alcanos. Entonces los alcanos son como, esta es la química que de alguna manera nos permite evidenciar cómo se comporta algunos elementos como el carbono con la reacción del hidrógeno. Entonces, y tiene ciertos sufijos y prefijos como tal en la terminación de la palabra del compuesto. Entonces, por acá tenemos la fórmula. Tenemos SnH2n más 2. Entonces, por acá, estos son sus índices, ¿listo? Entonces se nombra con el prefijo número de carbonos, ano. Entonces mire que por ejemplo acá me significa que es un prefijo como tal de que tiene cuatro hidrógenos. Si yo mire, yo por ejemplo por acá abro Pi para ver una.
error esta cosita. Ahí está cargando, esperemos que está cargando. Entonces acá tenemos tenemos el que yo les acabé de nombrar por acá, el metano, ¿sí? Entonces el metano, ¿cómo lo podemos mirar? Como haciendo una estructura y así como los elementos ahorita como los habíamos visto los inorgánicos, entonces yo puedo decir que el carbono tiene 4 enlaces. SH4, eso quiere decir que tiene 4 carbonos. Así ahorita lo podíamos hacer con los inorgánicos. Entonces por acá tenemos 4 hidrógenos. Y esta composición yo lo puedo nombrar como metano. Entonces me quedaría así, H4. Entonces si nosotros vemos la estructura de la fórmula, como decía la estructura de la fórmula, NH 2N más G más 2. Más 2, ¿cierto? Entonces, si tenemos un carbono, 1, y acá 2 por 1, 2 más 2, 4, y nos queda el metano. Entonces ese es el metano. Y termina en el metano. Metano. Entonces termina en el enano. Entonces por acá tenemos el etano. Entonces el etano, miremos que tiene 2 de carbono y 6 de ¿qué? De hidrógeno. Entonces, si este se construye, ¿cómo quedaría la construcción de esa? Entonces miremos que la construcción de esa sería C2H6. Entonces me está diciendo que tiene 2 carbonos. Entonces 1 y 2. Entonces tenemos que llenar cada carbono, tenemos que llenar 6 de hidrógeno para los 2 carbonos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos H, 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 H y H, hidrógeno, hidrógeno. Ahí tenemos 6. Y ese es el etano, ¿sí? Entonces, bueno, por acá ya tenemos ya siempre muchachos como en general, encontrar muchachos, siempre la fórmula general de los alcanos es esta, ¿sí? Para que lo tengan muy presente y que los alcanos terminan en ano. Acá tenemos los alquenos. Y otra cosa muy importante, la unión entre los 2 carbonos tiene un enlace. Listo, este es un enlace de unión de los carbonos. Entonces por acá tenemos los alquenos que tiene doble enlace, ¿sí? Estas 2 líneas que hay allí, esas serían doble enlace. Entonces el prefijo del alqueno es eno, ¿sí? Entonces miremos que este sería
la forma general de los alquenos se puede intuir de acá. Si sé que este es un eteno, mire cómo lo vamos a escribir acá en esta. La fórmula del alqueno, de los alquenos. Entonces acá tenemos 2 y me están diciendo que cuánto de oxígeno. Tenemos de oxígeno, tenemos 4. Tenemos 4. Entonces, una forma general para la fórmula de estos alquenos, podemos decir lo que es CnH2n. Esta es la fórmula general de los alquenos. ¿Listo? Y de los alcanos es acá agregándole un 2. Listo, entonces, pues, y acá tenemos que ese es el eteno. Si nosotros hacemos esto, ¿cómo quedaría la estructura de esto? Yo quisiera alguien que me dijera cómo queda la estructura de este, sabiendo que el carbono yo lo puedo unificar con 2. ¿Cómo quedaría este? A ver, si estamos ahí o se me da cosa con el internet. ¿Escuchan ahí? Catalina está ahí, Estefanía. Sí, profe. Yo pensé que se habían ido. Estaba yo sola acá explicando. Bueno, entonces, Catalina, ¿usted qué podría decir? ¿Cómo usted construiría la estructura de este alqueno? La verdad no sabía, profe. Estoy Pero así, perdida. ¿está qué? Estoy algo perdida. Con que con lo que hemos visto de la y en qué sentido se siente, o sea, cómo se siente perdida en cuestión de que después yo me devuelvo acá. Más que todo en la fórmula, profe. Ah, ya, ya. Sí, sí, sino que, bueno, cada cosa tiene su estructura, tanto en los orgánicos y en los inorgánicos y los orgánicos. Entonces, nosotros acá ya acabamos de ver la estructura de los inorgánicos, estamos viendo la estructura de los orgánicos, del carbono, de, de cómo el carbono sirve para hacer muchas reacciones tanto en los gases, ¿cierto? También como en la formación de, por ejemplo, de, de los alcoholes, porque la composición orgánica, donde vienen los alcoholes, toda esta parte de la estructura de los enlaces, pues como tal del compuesto. Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá tiene su estructura y lo hemos discutido pues de la reacción de los inorgánicos del oxígeno con un elemento que sea metal o no metal. Cada uno les he hablado de la formulita. Igual acá también pasa con los hidróxidos, con el hidrógeno, ¿cierto? Por acá, ¿qué pasa con las sales? Cuando de por sí siempre va a estar el sodio presente. Por acá estamos con los compuestos orgánicos.
Ya miramos los alcanos, que siempre los alcanos van a tener una estructura como una unión de un enlace entre carbono. En los alquenos, los carbonos siempre los enlaces para unificar los carbonos son dobles, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, acá este carbono yo lo podría escribir como lo hice la estructura acá al principio, ¿cierto? Entonces carbono le hice a los cuatro lados cuatro enlaces y en cada enlace le hice el hidrógeno, que ese era el metano, terminó en ano porque era un alcano. Acá a este aletano, eh, el, et- el etano, le hice el enlace entre el etano, entre los carbonos tiene que ser de a uno, tiene, sí, según la IPA. Entonces miremos que aquí entre carbonos tiene un enlace y ya los demás pues para hacer la cadena de carbono. Esto se le llaman cadenas, listo. Hay cadenas más grandes, o sea, hay que mirar muchos elementos aquí químicos. Aquí lo que más resalto yo, muchachos, es que ustedes tengan algunas bases de ellos, listo. Por acá, ¿qué más? Ya acá los alquenos, perdón, yo vengo y hago su estructura acá. La estructura de esto, según esto, entre carbono y carbono, puede tener doble enlace, ¿sí? Entonces yo le podría tomar acá uno, 2, 3. Yo borro acá, perdón. Este, miremos que aquí este está entre carbono y carbono, es un alqueno. Entonces yo le tengo que hacer las 4, 3 y 4. Se lo puedo poner acá arriba o acá abajo. Entonces lo lleno con ¿qué? Con hidrógeno. Y este de aquí. Aquí esta sería la estructura de este compuesto. Listo. Ahora avanzamos acá. Vemos los alquinos. Entonces acá los alquinos van a terminar en ¿qué? En ino. Y el enlace entre ellos es triple. ¿Sí? Entonces por acá tenemos eh, el etino. Mire, ¿cómo sería la estructura de este? A ver, ¿qué intuyen ustedes cómo sería la fórmula? De esta ya la intuimos. ¿Cómo sería la fórmula de los alquinos? A ver, ¿quién me lo podría intuir? Tenemos 2 de carbono y 2 de hidrógeno. ¿Quién me podría ayudar cómo quedaría una forma general de expresar los alquinos? Los que están pues prestando atención. Dime, dime muchachos, a ver, ¿qué tal? De a uno. Catalina, Jean,
¿Cómo quedaría la estructura de esta? A ver, ¿cómo quedaría la estructura? Profe, lo tiene en la pantalla de Ignacio, no sé lo mismo que queréis mostrar. ¿Cómo, perdón? No la escuché. Que no veo la fórmula que se está haciendo. Sí, miren, acá estamos con los alquinos. Hemos estado discutiendo de cómo construir para los alcanos y acá para los alquenos y hemos intuido su propia forma de cómo escribir el compuesto, de cómo nombrar el compuesto, ¿sí? Entonces acá estamos en los compuestos orgánicos. Entonces ya ahora lo que yo quiero es que ustedes intuyan de cómo yo puedo escribir este etino. Este es el etino. Tiene 2 de carbono y tiene 2 de hidrógeno. ¿Sí? ¿De qué forma general? Como hemos mirado la secuencia, yo voy a volver a mostrar desde acá su propia forma de escribir un alcano. ¿Sí? Entonces acá tenemos el alcano, tenemos un carbono y 4 de hidrógeno. Entonces y acá hice yo la cadena de la estructura del esquema en que se puede hacer el metano. Entonces mire que al carbono le hice 4 rayitas y esas 4 rayitas son los enlaces. ¿Sí? Son los enlaces. Entonces, si yo acá sé que N es un carbono, entonces yo reemplazo 2 por 1, 2, más 2, 4. Y ahí es donde sale G, el metano. Vengo acá, me están diciendo que son 2 de carbono. Entonces me está diciendo que 2 de carbono y acá N es 2, 2 por 2, 4 más 2, 6 de qué? 6 de hidrógeno. Entonces me está diciendo que este sería 2 de carbono y 6 de hidrógeno. Entonces miremos que los alquenos solamente entre carbonos se pueden unir con un solo enlace, ¿sí? Entonces ya vuelvo acá y miramos a los alquenos. Los alquenos, ¿cómo intuí yo la fórmula desde su propio esquema? Tengo 2 de carbono y 4 de hidrógeno. ¿Y este es el qué? ¿Qué compuesto es este? Los que están prestando atención, ¿qué compuesto? ¿Ah? Alqueno, ¿cómo se llama? Alqueno. ¿Cómo se llama? Alqueno. No le escucho. Alguien que me habló por allá, no le ¿Cómo se escucho. llama, profe? Alquino. Alquino. ¿Qué dices que llama? Ese es el alquino. Vea este de acá. Este, el que tiene 2 compuestos, que nosotros estamos en este sería el alqueno. Ese es un alqueno. Y de ese yo construí su propia forma general. Su propia forma general es esta, ¿sí? Entonces tengo 2 de carbono y 4 de hidrógeno, ¿sí? Entonces para que usted lo tenga en cuenta, entonces sería el alqueno y termina en eno como sufijo, como ya es la parte final de la palabra, eteno. Entonces ese sería el eteno, ¿sí? Y ya llegamos acá a los alquinos y yo les estoy pidiendo a ustedes que por favor me colaboren cómo yo puedo construir su propia forma general de los alquinos. Y este compuesto que yo estoy formando acá es ¿quién? El etino. Entonces, esa es la forma que yo quiero que ustedes se empapen también en la construcción de la estructura de su propia forma o fórmula para yo poder nombrar el compuesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esta?
Profe, si no estoy, se multiplica 2 por 2 4, se le pone la C y luego la H Te- y 4. Entonces, acá a la C le agrego un qué. Eh, no sabría qué agregarle ahí, profe. Acá, eso es lo que y al H acá, ¿qué le agrego para yo copiar su propia estructura, su propia Ah, ok. forma? Entonces, eso es lo que yo necesito. Entonces, a ver, yo veo quién. Mientras tanto, piénsele en un momentico, yo busco el cargador de este portátil. Momentico, yo. Entonces, listo, a ver. ¿Quién sacó su propia estructura? Profe, yo se lo mando al grupo. Ah, yo miro. Profe, ahí se lo mandé. Ajá, muy bien. Muy bien la estructura que usted hizo allí. SN, ajá, SN. Número de carbonos. Y acá el doble de N le resto al doble del número de carbonos. Le voy a restar el 2 para que me dé el número de hidrógeno. Entonces, miremos que esta, ¿cómo quedaría esta cadena? Si esta, yo, yo vengo acá. Bueno, espere yo por acá.
Entonces miremos acá el carbono, entonces acá tenemos el etino, el alquino sería acá triple enlace entre carbono-carbono. Y tenemos ¿cuántos de oxígeno? Tenemos 2 de oxígeno. Entonces acá tenemos de esta forma como lo escribió la compañera por el chat, así se puede escribir cómo yo puedo determinar eh, un compuesto, un alqueno, ¿sí? Entonces, esperen un momento por acá yo... Ah, y otra cosa muchachos, vienen lo que son los alcoholes. Entonces miremos que los alcoholes los alcoholes siempre en la terminación, la parte final de la palabra va a terminar en ol. Entonces acá tenemos el metanol y tenemos este compuesto entre un, un H, un H que significa de que tenemos reacciones de tanto del oxígeno y el hidrógeno. Espere, yo por acá les muestro, yo les comparto un video por el chat para que lo podamos ver. Yo se los envío. Yo les mando un video. Yo los voy a enviar por... Vamos a ver hasta cierta partecita del video. Los alcoholes. Se los envié al grupo, por favor. Vamos a ver. Este videito son 10 minutos, pero me dice primero si le reproduce. Listo. Espere yo. Me avisan si le reproduce. Vamos a ver elementos importantes de los alcoholes. Me dice si le reproduce. A mí sí, profe. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de verlo, si terminamos a las 4 y algo. Para mirar otras cositas y ya vamos a mirarlo, listo. Todos. A un extremo de la cadena, a un carbono del centro o incluso a un ciclo. Tener cuidado de no confundirlo con los ácidos carboxílicos. Los ácidos también se caracterizan por tener un OH, pero al mismo tiempo se encuentra unido a un carbono con doble enlace oxígeno. Esto en realidad es un grupo carboxilo, que ya sería una cosa totalmente distinta. Pero bueno, para entender las bases de cómo se nombran los alcoholes, empecemos con un par de ejemplos sencillos, como un alcohol simple sin ninguna ramificación. Básicamente, el nombre se compone de dos cosas: la posición del grupo OH junto al nombre de la cadena principal, el cual debe llevar la terminación ol. Entonces, lo primero que debemos hacer es numerar al compuesto. La forma más simple para hacerlo es iniciar desde el extremo más cercano al grupo hidroxilo. Por ejemplo, si aquí el OH está más cerca de la derecha, empezamos por este carbono. Ahora, con la numeración, también podemos ver cuántos carbonos tiene el compuesto y eso facilita todo. Al darnos cuenta de que tiene 4 carbonos, podemos considerar que este alcohol proviene del compuesto butano.
Recuerda que la raíz but indica 4 carbonos. Entonces, para saber su nombre, solamente debemos agregarle la terminación ol. Es decir, en lugar de butano, se llama butanol. Por lo tanto, el nombre correcto sería 2-butanol. Así de simple. Con entender que los alcoholes se nombran igual que los alcanos, pero con la terminación ol, todo se vuelve muy sencillo. Si aún batallas con el nombre de los alcanos, es decir, al momento de identificar la raíz que indica la cantidad de carbonos, te recomendaría checar este video y después regresar. Pero en fin, ahora veamos un alcohol que sí tenga ramificaciones. Para nombrar este compuesto, podemos seguir los mismos pasos que hemos usado en otros compuestos orgánicos. Encontrar la cadena principal, numerar al compuesto y al final el nombre se escribe poniendo primero las ramificaciones y después el nombre de la cadena principal. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes, y después el nombre de la cadena principal. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes, la cadena principal es la cadena con más carbonos que incluye al grupo OH. Por ahora, para enfocarnos meramente en cómo se estructura el nombre, tú créeme que la cadena principal es esta. Luego ya vemos un ejemplo para explicarte cómo la puedes encontrar tú mismo. Pero bueno, ahora, para numerar el compuesto, empezamos del extremo más cercano al grupo hidroxilo, igual que en el ejemplo pasado. Quedaría así. Y antes de pasar al último paso, yo siempre les recomiendo que como un paso extra, nos conviene identificar de manera separada cada sustituyente. Por ejemplo, aquí vemos un sustituyente de 2 carbonos. Eso significa que se llama etil. Y el otro solo tiene un carbono. Entonces se llama metil. Esto puede ser muy útil porque recuerda que al momento de indicar los sustituyentes siempre debemos acomodarlos en orden alfabético e indicando su posición. O sea, primero se escribiría 4-etil y después 6-metil. Primero va la E que la M. Y ya solo quedaría escribir el nombre de la cadena principal. Como tiene 7 carbonos, proviene del compuesto heptano, que en forma de alcohol se diría heptanol. Pero como el grupo hidroxilo está en el carbono 2, escribimos 2-heptanol. Este sería el nombre correcto. 4-etil, 6-metil, 2-heptanol. Antes de continuar, debo abrir un paréntesis. En realidad, hay 2 formas diferentes de indicar la posición del grupo hidroxilo en este tipo de compuestos. Una de ellas es como recién lo acabamos de hacer, es decir, poniendo la posición antes del nombre de la cadena principal. Esto ha sido lo más común por mucho tiempo, pero actualmente se recomienda indicarlo a la mitad del nombre principal. Por ejemplo, este compuesto también se podría nombrar 4-etil, 6-metil, heptan, 2-ol. Aunque se supone que sería lo más correcto y actualizado, todavía no es muy común verla. Entonces, en los siguientes compuestos pondremos el nombre de las 2 maneras posibles, para que nos vayamos acostumbrando con ambas de a poco. Ahora nombremos este ejemplo para resaltar un par de detalles importantes. En este compuesto, lo que se podría complicar es encontrar la cadena principal. ¿Por qué? En primer lugar, si buscáramos simplemente la cadena más larga de carbonos, podríamos notar que si seguimos esta línea, encontraríamos una cadena de 6 carbonos, que sin duda es la más larga de este compuesto. El detalle es que esta cadena no incluye al carbono que tiene el grupo hidroxilo, entonces no puede ser la cadena principal. En realidad, lo que deberíamos buscar es la cadena más larga que incluya a este carbono, es decir, que incluya al grupo OH, que básicamente solo habría 2 opciones. La más obvia sería esta cadena horizontal de 4 carbonos. Pero si observamos detenidamente, estos 5 carbonos también forman una sola cadena, aunque esté doblada, por así decirlo. Recuerda que si tú puedes conectar a todos los carbonos con una sola línea, cuenta como una cadena. Entonces, como esta tiene más carbonos, sería la cadena principal. Es decir, este compuesto es un pentanol, un alcohol de 5 carbonos
con un sustituyente etil. Y con esto ya nombrarlo es muy sencillo. Primero, recuerda numerar la cadena empezando del extremo más cercano al grupo hidroxilo. Esto nos dejaría a la ramificación en el carbono 2 y al OH en el 1. Entonces el nombre sería 2-etil 1-pentanol. O si lo queremos ver del otro modo, 2-etil penta 1-ol. Cualquiera viene siendo bueno. Listo, ahora que entendimos las bases, veamos dos casos especiales. ¿Qué pasa cuando un compuesto tiene más de un grupo hidroxilo? En realidad es casi lo mismo, solamente debemos agregar algún prefijo de cantidad a la terminación ol para indicar cuántos OHs tiene el compuesto. Claro que se debe poner la posición a cada uno. Por ejemplo, en este caso, la cadena principal es esta, es la más larga que incluye a los dos grupos OH. Ahora, para numerar, tomamos en cuenta el grupo hidroxilo que está más cerca de una orilla. Entonces, empezamos por este carbono. Eso significa que este compuesto es una cadena de 6 carbonos con un sustituyente metil en el carbono 3 y dos grupos OH en los carbonos 2 y 4. Todo eso hay que indicarlo en el nombre. Se comienza de la misma manera. Primero la ramificación, o sea, 3-metil. Luego, debemos indicar la posición de los dos grupos OH separados por una coma, o sea, pondríamos 2,4. Y al final, para indicar el nombre de la cadena, en lugar de solo decir hexanol, deberíamos poner hexanodiol. Así es como se indica que son varios grupos OH. Y si lo quisiéramos poner de la otra forma, sería 3-metil hexan 2,4. Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Cuánto les falta de tiempo para terminarlo? Hola, Profe, ya estamos terminando de ver. listo. Claro. Bueno, muchachos, entonces ya terminaron. Entonces, Catalina ya terminó. Sí, profe. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, el video de las cadenas que nosotros estuvimos hablando y conversando acá, desde la química orgánica, donde está el carbón, donde está el hidrógeno, donde está el oxígeno, donde está eh, ciertos compuestos que va a servir para desarrollar composición de elementos donde el protagonista allí va a ser el carbón, ¿cierto? Entonces allí
podemos mirar que ustedes en el video miraron eh, donde hay unas cadenas de carbono, ¿cierto? Donde tenemos el cloro, donde tenemos, por ejemplo, acá el OH, tenemos algunos otros compuestos que nos va a servir para enunciar una composición, para nombrar una composición según la cadena principal, o se le llama donde está la raíz de esa composición, o sea, donde haya mayor carbono. Y allí es donde se empieza a enumerar y a describir ciertos elementos para poder enunciar. Entonces miremos que los ácidos carboxílicos, como allí lo expresaban, miremos que allí tenemos el ácido más la raíz más el oico. Entonces estos siempre van a terminar en oico, en ioco, oico. Entonces eso es un ácido acético y por ejemplo acá nos muestra que tenemos uno de carbono, tenemos 3 de hidrógeno, tenemos carbono, oxígeno, oxígeno y H que es hidrógeno como tal. Entonces acá es donde viene el concepto de grupos funcionales, donde yo voy a poder evidenciar cómo se comportan ciertos elementos para hacer ciertas cadenas. Por ejemplo, aquí tenemos los aldehídos, tenemos las cetonas, los éteres. Entonces, de cierta forma, son elementos que de alguna manera se unifican a unos enlaces de esas cadenas que están formadas por carbono y por estos elementos que nombramos. Entonces, acá vamos a dejar hasta acá para después trabajar el uso de los prefijos y el número de oxidación. De alguna manera vamos a extraer más información para poder expresar ciertos elementos y composiciones químicas, tanto para los elementos inorgánicos como los orgánicos. ¿Listo? Entonces, Listo, listo, profe. Gracias. una feliz tarde, que descansen. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe, igualmente. Sigue la otra clase, ¿cierto?